Mire, tío Alberto, el pueblo del libro y en esta hermosa escultura, pues se rinde memoria a esto que es Israel, aquí en el Instituto de Cultura México-Israel. Vamos a preguntar qué es Israel y pues a ver qué nos dicen. Maestro, su nombre, Sergio Berlioz. platíquenos, ¿qué es el Estado de Israel? ¿Qué es Israel? Bueno, vamos a invertir la pregunta. Más bien sería, Israel es una idea, Israel es un sueño, es una utopía, Israel es más allá de Israel. De hecho, el cristianismo lo abraza como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y ante todo, Israel es una palabra que tiene su significado con la lucha de Jacobo con el ángel en una noche, la noche, las tinieblas, y que al final lo bendice el ángel diciendo, ya no te llamarás Jacobo, sino Israel, que quiere decir que lucha con Dios. Como vete, Alberto, lo que se aprende en un ratito de Israel, yo no sabía eso. Ese es el origen, de hecho ya no se llama Jacobo, sino Israel. Y el pueblo de Israel pues ha sido una lucha constante a lo largo de 3000 años para consolidarse como una nación soberana, y en este caso el Estado de Israel cumple 70 años, y es ante todo ese sueño hecho realidad de un Estado moderno de primer mundo, democrático, y que tiene sin embargo muchos enemigos precisamente en contra de esos valores que establece el humanismo, la democracia, la igualdad, el respeto a la vida que caracteriza al pueblo de Israel. ¿El pueblo de Israel es muchos pueblos? Es un gran pueblo, pero como la diáspora que se da después de la destrucción del segundo templo en el año 70 de nuestra era, se va a diferentes partes. Entonces por un lado se van hacia el norte de Europa, los Ashkenazim, otros se quedan en España, los sefaradim, o sea, los españoles, judíos españoles, los que se quedan en los países árabes, los judíos árabes, los que se llaman y quedan en Yemen, que se caracteriza por ser más cerrados, por tener más arraigada quizá tradiciones milenarias, son los yemenitas, los judíos yemenitas, y después todos convergen en esa alía, en ese retorno que es el retorno después de la creación del Estado de Israel, para tener un pueblo de nuevo en una sola unidad, que sería la cultura israelí, pero sigue siendo muchos pueblos, como usted dice. De ahí que diga usted que Israel es una idea. Es una idea. Sí, por eso es mucho más rico comprender esto, porque es una utopía que quiere dejar de ser y se vuelva topía, o sea, no un lugar y se vuelva un lugar. De hecho, se trató de poner a Israel en Baja California, en África, en algunos lugares, y pues no, la idea era retornar al país, a la región donde se da origen todo, que es exactamente en un puntito de Medio Oriente, que es lo que ahora es el Estado de Israel. Seguimos recorriendo también el Instituto de Cultura. Con mucho gusto. ¿Y esa idea se ha ido consolidando? Sí, y también ha tenido muchos enemigos. Israel tiene numerosos enemigos que ha ayudado a que se consolide. O sea, siempre los enemigos nos hacen más fuertes como personas y como cultura. Digo, también otros pueblos han sufrido embates, pero el pueblo de Israel lo ha tenido durante toda su existencia, los 3000 años. Hoy en día los antisemitas se disfrazan de antisionistas, pero viene a ser el sionismo, el derecho de regresar a Israel a sus tierras históricas, pues un pretexto para gente que era, como diríamos, antisemitas de closet, salgan y digan, tengo ahora justificación. No tienen derecho, es más, no tienen derecho a la existencia, y se dé origen a tantas mentiras que se han dado. Entonces es una historia muy dura, muy difícil, pero a lo largo ya de 23 años que tengo dando cursos aquí en el Instituto Cultural México-Israel, he tratado de estar esclareciendo las cosas. Conozco ambas partes, conozco ambas historias. Vamos, si yo hablo de del Holocausto, hablo del lado de los nazis y hablo del lado de los judíos. Si hablo del Estado de Israel, hablo del lado de los palestinos y de los árabes, y del lado también israelí. Hay que conocer, creo que ambas partes. Oiga, pero además, los judíos en sus migraciones han enriquecido culturas nacionales, como en el caso de México. Sin duda alguna, la presencia judía en México pues puede remontarse desde un criptojudaísmo que trae
los conquistadores. De hecho, se hacen juicios, los primeros juicios fuertes en 1528, que se incluso matan, queman a dos criptojudíos que venían con Cortés, pero la presencia judía en México, que se da ya con Maximiliano, con Porfirio Díaz, algunos que son incluso arquitectos, varios personajes que hicieron algún quehacer, pero la comunidad comienza en el siglo XX, cuando comienza a consolidarse y hoy día fluctúa, se calcula más o menos 50, 60 mil miembros que formamos la comunidad judía en México. Y que en Israel, por ejemplo, el hecho de sobre el desierto, construir una ciudad como Tel Aviv, y en donde convergen tanta riqueza cultural, histórica, es una maravilla. Entonces es un milagro. En realidad, mire, si uno no hace algo, pues ni modo ya, pero si el judío no lo hace, se muere. O sea, la historia es la historia de sobrevivencia. De hecho, hay una diferencia entre el judío bíblico, el judío de la antigüedad y el judío moderno. La diferencia es la diáspora. La expulsión de los judíos de Israel por los romanos provoca una cultura de sobrevivencia constante que ha sido la lucha por sobrevivir, mantener sus raíces y seguir adelante, y nos ha hecho fuertes. Ya ve, tío Alberto, como siempre se aprende algo más de todo esto. Y pues mire, aquí en el Instituto México, en el Instituto Cultural México-Israel, tenemos al entrar en la puerta principal la piedra del sol, el calendario del sol, y acá las puertas de las leyes del pueblo de Israel, es decir, dos culturas ahí en una sola. Le digo, échele un ojito a todo este Instituto de Cultura México-Israel. Ay, 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 ojitos pajaritos, pero qué bonito es aprender y escuchar de otros. Ahí nos vemos.